tema de las reformas en plural está sobre el tapete, pero en realidad dentro de las reformas hay preocupación solo por una, que es la reforma fiscal. La razón es sencilla, es la reforma que toca directamente la cartera. Y todos estamos siempre preocupados por nuestra cartera, es decir, por nuestros dineros, nuestros intereses. Ese es el tema que traemos hoy aquí con un experto en finanzas públicas que pasan por los impuestos. Vamos a hablar hoy y probablemente en otro programa sobre distintos aspectos de lo que es una reforma fiscal y descender a la experiencia dominicana para hablar de reforma. En realidad aquí sabemos mucho de reforma porque desde la muerte de Trujillo van 40 o 50 reformas fiscales según los que llevan cuenta, y del año 90 para acá ha habido una especie de del año 90 para acá ha habido una especie de alud de reformas fiscales, siempre con un objetivo: recaudar más dinero. El experto es don Nelson Suárez. Don Nelson Suárez es experto en finanzas públicas. Eso se dice así, pero es más sencillo. Eso es que él sabe cómo entran los chelitos, que es como saber cómo entra el agua al coco, y cómo salen los chelitos. Y cómo los chelitos se enmascaran para ponerle un nombre bonito, sonoro, para que no delaten su destino final. Él nos va a hablar desde lo teórico hasta lo práctico sobre las finanzas dominicanas, y yo quiero que usted no deje de ver este programa para que podamos entender de hoy en adelante de qué se habla en el país cuando se habla de una reforma fiscal. Acompáñennos. Don Nelson, usted sigue joven, cada día más atlético. ¿Cómo van los ejercicios? ¿Van bien? No tan atlético. Yo soy muy malo en ejercicio. Yo soy muy sedentario. Realmente, dentro de lo que cabe, como dice don Ramón Flores, usted conoce al ingeniero Ramón Flores, dice: a esta edad ya cualquier celebración por cualquier defecto pequeño hay que dejarlo aparte. Pero todo lo otro... Él está cerca de los 80, ¿no? Sí, debe estar. Sí. Pero lo ha aprovechado muy bien. Una mente privilegiada. Y ha hecho aportes extraordinarios al país, sobre todo en materia de educación. Educación superior. Ramón Flores, un tipo con una capacidad de elaborar ideas y de decirlas con mucha facilidad de entendimiento. Mucha claridad. Sí. Qué bueno, eso es una habilidad que no todos tenemos. Entonces él siempre dice: hay que celebrar, no importa los años. Aunque tengamos de los 3 días uno que no sirve, tenemos 2 buenos, y ese está bien. Don Nelson, usted ha vivido, desde que yo lo conozco, entre números. Parece que cuando estaba en la primaria y en la secundaria le encantaban los números, y nunca miró ni el derecho ni la literatura como vocación. Sí, con interés, porque me consta su cultura, pero se enfocó en unos números específicos que a usted le gusta llevarle la cuenta al gobierno. Usted es una especie de brechero fiscal. Bueno. Y qué bueno, porque le ha sido muy útil al país, porque usted siempre es como la otra campana en la lectura de los números y en decirle a la opinión pública cómo van las cosas, con una ventaja: nunca nadie en el gobierno he visto, ni en este ni en otros, que le ha desmentido, lo cual habla de la calidad de su experticio. Otra vez, República Dominicana habla de reforma fiscal. Hemos tenido muchas reformas fiscales. Yo quiero que empecemos, como dicen los muchachitos, por el principio.
yo quiero que usted me diga qué es una reforma fiscal y cuándo un país necesita una reforma fiscal. Y si hay diferencia entre reforma y eso que ustedes llaman parches fiscales. Bueno, muy buenos días a los televidentes de este programa. Gracias a los bienvenidos. Usted es un socio de este programa, un socio al que no se le rinden cuentas. Sí, pero bueno, nosotros tenemos una vasta experiencia en temas de reforma fiscal. Y de hecho, uno de los puntos emblemáticos en términos de reforma fiscal es la del 1992. Exacto. Aquella reforma fue posiblemente... La del sabio griego. Sí, una de las reformas más profundas que se dio, porque prácticamente se reestructuró todo el esquema fiscal tributario en la República Dominicana, empezando por modificar toda la base del sistema de tributación. Teníamos tasas que podían llegar hasta un 50% en aquellos momentos, la ley 5911, siempre recuerdo. Famosa. Y entonces teníamos de hecho una estructura funcional en el sistema tributario, en el sistema impositivo, donde había una dirección de rentas internas, donde había la dirección de aduanas por su lado. O sea, había un fraccionamiento que luego se reestructuró todo cuando se creó lo que es la actual Dirección General de Impuestos Internos. Porque es bueno que los oyentes sepan que antes, cuando Trujillo, se cobraban los impuestos vía las cédulas. Sí, normalmente, bueno, durante mucho tiempo seguimos manteniendo en el país el criterio de que la cédula era un mecanismo de recaudación. Sí. Inclusive, como había que pagar unos sellos, que había que todos los años ir a sellar, eso ya pasó después y hemos entendido, igual que como pasa con el caso de los pasaportes, hemos entendido que el sistema de documentación e identificación, realmente su función es identificar un pasaporte, y eso es el error que a veces cometen este tipo de oficinas. No es la dirección de pasaporte, no es para recaudar. Correcto. Es para tener un documento que es fundamental para el intercambio y los viajes de la persona. Entonces, en esa reforma de 1992, que se aprobó el primer código tributario de la República Dominicana, donde de hecho se hicieron... Es decir, está todo en un solo documento. Un solo, 3 títulos que definen cada uno de los impuestos fundamentales, las reglas de juego, están los temas del cumplimiento formal y no formal o informal, como dicen. Todo está definido en ese código. Entonces, a partir de ese momento, y es paradójico, la República Dominicana en alguna manera tuvo una estructura tributaria que es la que le ha permitido en los últimos 30 años evolucionar hacia lo que tenemos hoy. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Bueno, además de la reforma del 1992, hubo reforma, luego cuando se hizo la reforma todo del sistema arancelario del país, que también teníamos ahí una gran distorsión, porque teníamos un sistema fundamentalmente de sustitución de importaciones. De sustitución de importaciones, teníamos unos niveles arancelarios altísimos, que obviamente se traducían en precios elevados para la sociedad. Esto se sustituyó cuando entramos en todo el esquema de los procesos de globalización que se dieron en el país. Entonces teníamos que tener tasas arancelarias que fueran de alguna manera competitivas con las de otros países, y eso nos permitió también tener un poco el tema de la expansión, por ejemplo, de la zona franca. Correcto. Y ese tipo de actividades. Entonces, luego tuvimos reforma al 2004, después de la crisis de 2003 bancaria. Me acuerdo que en aquellos momentos se hizo una especie de reforma de facto, que luego, bueno, de ahí posiblemente, y de esos tiempos podemos estar hablando del famoso anticipo. Correcto. Que es uno de los temas que se está debatiendo más ahora, polémicos, para ver
tuvimos reforma luego en el 2007, y tuvimos una reforma, o lo que podríamos llamar reforma, que mucha gente también llamó parche o paquetazo, en el 2012. Recordemos que en el 2012 hubo, a propósito del proceso electoral, uno de los más altos niveles de déficit que tuvo el país, 5.2% del PIB, que obligó inmediatamente a formular una reforma que se plasmó en la ley 253-12, donde se hicieron una serie de cambios, se elevó el impuesto sobre la renta, se elevó el ITEVI de 16 a 18. O sea, y de 2012 a esta fecha han habido algunos intentos, pero todos los gobiernos o los gobernantes que hemos tenido le han rehuido el enfrentar, porque como usted decía cuando hacía la introducción, una reforma fiscal de una u otra forma va a tocar el bolsillo de muchos grupos. Entonces, yo creo que eso es un elemento que hay que poner en contexto. La política fiscal, que es la principal herramienta que tienen los gobiernos, que tienen los estados para llevar a cabo su misión, para cumplir con las responsabilidades que tienen, van a afectar siempre a la familia, a los consumidores, a las empresas, van a afectar nuestra competitividad con el resto del mundo. Y desatan una lucha de clases. Sí, entonces hay una persona que usted y yo conocemos, don Antonio Isa Conde, que él dice que no se puede hacer ninguna reforma sin pisar callos. Así es. Entonces, el tema que se plantea... Entonces, de ahí se deriva una lucha entre grupos sociales y clases para que el callo de él no sea pisado, o sea pisado lo menos posible, y quieren transferirle al otro grupo ese pisoteo. Perfecto. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, una cosa que yo he estado destacando, es que pese a que ninguno de los candidatos, y sobre todo los candidatos con posibilidades electorales ciertas del pasado proceso electoral, ninguno, aunque todo habló de la reforma fiscal, ninguno definió detalles ni prácticas, porque ese no es un tema bueno. Quita votos. Inmediatamente terminadas las elecciones, con claramente un mandato de la población que fue a votar, dándole al partido de gobierno y al presidente Abinader un segundo mandato, aparece y surge inmediatamente el tema de la reforma fiscal. Bueno, pero ¿por qué y para qué una reforma fiscal? Que son una de las cuestiones que yo he estado diciendo, que el gobierno, dentro de la responsabilidad administrativa que tiene en esa reforma fiscal, debe explicarle a la sociedad. ¿Qué significa esto? Bueno, hay problemas con las recaudaciones, hay problemas con la calidad y la eficiencia del gasto, hay problemas con un sistema tributario que puede ser complejo, complicado, difícil de cumplir, que dicen mucho que esto estimula la evasión y la ilusión. Hay tasas que hay que bajar, hay tasas que hay que subir. ¿Cómo lo hacemos? Hay toda una filosofía alrededor del problema fiscal que también hay que tomarlo en cuenta a la hora de plantear una reforma. Es decir, que la reforma fiscal de alguna manera está presidida u orientada por criterios filosóficos, claro, por criterios ideológicos, políticos y hasta económicos. Claro, pues veamos a ver la situación. Alrededor, por ejemplo, de la participación del Estado en la economía, hay una gran cantidad de doctrinas, de creencias, de teorías, de planteamientos. Si yo, por ejemplo, le pregunto a un economista o a un político que es partidario del liberalismo económico, me va a decir, bueno, lo que tenemos que hacer es cerrar la mitad de los ministerios, tenemos que cancelar la mitad de las personas, y tenemos para que entonces tengamos un Estado lo mínimamente invasivo, y entonces eso nos va a garantizar que la fuerza del mercado... O como dice la literatura, menos Estado. Sí, eso nos va a garantizar que las fuerzas del mercado son las que van a determinar la asignación de recursos, que son las que van a determinar todo el proceso de cómo se arman los precios, etcétera.
Pero si me voy donde un keynesiano, entonces el keynesiano me dice, mire, los mercados no son tan efectivos, no son tan tienen y crean distorsiones, crean exclusiones, afectan la demanda efectiva. Entonces, de alguna u otra manera, dice, el Estado debe participar ahí para regular y tratar de que esos desequilibrios y esas desigualdades que crean el mercado, poder corregirlas de alguna manera con su intervención, buscando una redistribución del ingreso y la riqueza, buscando gravar a quienes tienen mayor capacidad contributiva, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a que yo meterme en un proceso de reforma, tengo obviamente que tener todos esos elementos en la cabeza para poder llevarla a buen camino. Si no, ahí es el trabajo de los expertos. Corro el riesgo de enredarme en una maraña de contradicciones que termina el periodo de gobierno y todavía estamos discutiendo para ponernos de acuerdo. Entonces, ahí, perdone, ahí es que entran ustedes los expertos. El político, que es el presidente de la República y probablemente la mayoría de los ministros, le dicen a esos expertos: lo que nosotros queremos con la reforma fiscal es esto, esto y esto. Entonces ustedes se encargan de trazar los caminos para conseguir eso que el presidente quiere. Sí, entonces por eso mismo yo digo, hay que tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales. Una primera cuestión tiene que ver con lo que son los elementos técnicos, estrictamente técnicos, y que están muy vinculados a lo que es toda la doctrina y la sabiduría acumulada en materia de política fiscal, que son muchísimas. De hecho, hay un documento muy viejo de la CEPAL, del año 2008 debió haber sido, que ellos hicieron un documento exactamente con el nombre del Pacto Fiscal y definieron, y lo han utilizado muchos de los países latinoamericanos, para guiar los procesos de reforma fiscal, basado en que lo que se llama pacto fiscal es como la firma de un contrato que hacen los diferentes sectores de la sociedad para ponerse de acuerdo o en desacuerdo también sobre cómo funciona o debe funcionar el Estado, cómo debe cobrar los recursos para su financiamiento, cómo debe aplicarlo. Ahí estamos hablando desde el punto de vista de todo lo que llaman, por ejemplo, reglas fiscales que deben ser cumplidas, que normalmente están en muchas de las leyes que tenemos en el país. Entonces, además... En ese aspecto ya nuestro presidente definió varias líneas como propósito u objetivos de esta reforma fiscal. La primera de las cuales es acabar con la pobreza, y dijo esto en términos absolutos. Bueno, ese es un planteamiento que a veces puede ser muy genérico y muy, ¿cómo digo yo? A veces en la comunicación moderna hay algunos principios de tratar de ir con lo que la gente quiere oír. Ya. Y a veces lo que la gente quiere oír no es necesariamente la pobreza, erradicar la pobreza absoluta. Eso es un fin último que nunca se va a lograr. Pero es bueno que y pareciera para conseguirlo. Exactamente, porque eso es lo que hacen cuando uno en términos de lograr cosas se pone un fin. Hay un fin que es el ideal último que quiero lograr, pero además hay cuestiones específicas. Entonces yo prefiero a veces querer acercarme al fin, pero con las acciones específicas. Entonces yo decir, bueno, voy a hacer una reforma fiscal, y de hecho es uno de los temas que se plantea normalmente en los pactos fiscales y en las reformas fiscales. Uno de los principales eslogan es el tema de la equidad. No, tiene que ser una reforma con equidad. Eso es lo que más reclaman lo que ustedes llaman los agentes económicos. Hay incluso algunos que dicen, a mí no me importa el impuesto que pongan si lo pagamos todos. Sí. Estos son los principios, eso es la equidad. Estos son los principios de equidad horizontal que se habla en tributación. Todos deben pagar impuestos. Equidad vertical, deben pagar más quienes tienen más capacidad contributiva. El tema, y lo dicen porque si usted es un empresario que vende leche y yo soy otro empresario que vendo leche,
Si a usted lo graban con 10 y a mí con 20, está en desequilibrio. Ya hay una competencia desleal. Exactamente. Entonces, esos son temas dentro del esquema de la decisión de una reforma fiscal que tienen que ver mucho con esos aspectos técnicos, que es uno de los elementos que digo que hay que tomar. ¿Qué significa esto? ¿Subo o bajo la tasa del ITEVIS? ¿Amplío la base o subo la tasa? ¿Disminuyo la tasa? ¿Subo? O sea, fíjense cómo están planteando. ¿Cuáles son las reglas fiscales del gasto? ¿Cuáles son los niveles máximos que puedo lograr de déficit para tener el endeudamiento que me permita la sostenibilidad en el tiempo y poder pagar? Por ejemplo, este año en el presupuesto del país hay pautado 404 mil millones de pesos para el servicio de la deuda. Eso es 2 veces el presupuesto del Ministerio de Educación, que es el presupuesto más grande que tenemos en el país. Solo de intereses tenemos previsto pagar casi 295 mil millones, incluyendo los intereses del Banco Central. Entonces, lo que nos está planteando esto, bueno, es sostenible eso en el tiempo. Y luego podemos ver en la segunda parte. Si usted me permite, vamos a dejarlo ahí, para que en el próximo segmento empecemos usted explicándonos, primero, cuando un país, en pocas palabras, necesita una reforma fiscal, y en segundo lugar, necesita la República Dominicana en estos momentos una reforma fiscal, y creo que eso le va a dar un amplio campo para usted manejar sus experticios numéricos. ¿Te parece? Bien. Vamos a una pausa. Seguimos esta entrevista con el profesor Nelson Suárez, un especialista en finanzas públicas, quien nos está ayudando a comprender el proceloso camino de una reforma fiscal, por qué, cuándo y qué es una reforma fiscal. Quedamos en que él nos iba a ayudar ahora a entender su explicación de cuando un país necesita una reforma fiscal y si nosotros, República Dominicana, estamos en circunstancia de que necesitamos una reforma fiscal. Ahí él dirá lo que entienda. Bueno, para concluir un poco la idea que teníamos en el segmento anterior y que puedo edificar sobre las realidades y el enfoque. O sea, yo decía, para analizar la realidad fiscal hay 2 vertientes. Una vertiente técnica, y de hecho dentro de esa vertiente técnica usted ha visto que han estado presentando, inclusive hay una propuesta de reforma del título 1 completo del Código Tributario. Pero no del gobierno. No, este es un consultor fiscal, Héctor Barnicha, que está planteando una reforma completa. Hay otras propuestas que tienen que ver con los temas de reglas fiscales, sobre todo para el manejo del gasto y del sistema del endeudamiento. Todos esos son elementos. El decreto. Sí, todos esos son elementos que se enmarcan dentro de lo que son los enfoques técnicos de la realidad fiscal. Ahora, hay otros elementos dentro de los enfoques de la realidad fiscal que tienen que ver con las posiciones partidarias, con los sistemas de distribución del poder, de cuotas electorales, que efectivamente acabamos de salir de ese momento. O sea, hay muchos de los funcionarios y de los miembros de los partidos políticos que participaron en este proceso que van a exigir cuotas de poder en la administración pública, que el gobierno de una u otra forma va a tener que satisfacer porque fueron sus socios y sus aliados, de hecho, que le permitieron con un 9% asumir o sea, eso es lo que algunos llaman la feudalización del Estado. Exactamente. A seguir picándolo para darle a cada cual su pedazo. Esos elementos van a influir mucho en las decisiones que se adopten a nivel de los temas técnicos. Esto es un tema que quería un poco dejar bien claro y que hay que tomar en cuenta a la hora de sentarse a hablar de una reforma. Entonces, ¿por qué los países entran en reforma? Los países entran en reforma fiscal fundamentalmente, y no hay duda. Hay varios elementos. Hay uno, por ejemplo, puede haber una reforma fiscal que sea para estructurar y acomodar todo el sistema tributario del país a los problemas de competitividad con el resto de los países. En el caso dominicano, para que podamos saltar, primero, necesitamos nosotros ahora una reforma, y segundo, ¿qué tipo de reforma? Bueno, vamos al grano. Nosotros en la República Dominicana
desde 2008 a la fecha. 16 años. Hemos acumulado un déficit promedio de 3% del PIB al año. En las operaciones del gobierno. En términos de los pesos que yo me echo a los bolsillos. Si no, eso es un número variable. Equivalente. Exacto. Le voy a decir, es un número equivalente a 46 mil millones de dólares que tenemos metidos en la deuda pública del sector público no financiero. Cuando usted coge los números, exactamente le va a dar un gran componente. Pero en pesos dominicanos para este año, ¿cómo se expresaría eso? Bueno, en pesos dominicanos para este año, esos son 200,000 y pico de millones de pesos. Mucho. Claro, son... Yo no tengo la idea, pero... Sí, son 3,000. Cuando usted lo calcula, digamos, al 60 por 1. Sí. 6 por 3, 18. Son 3,500 millones de dólares. También me parece mucho, aunque no los he visto. Sí, no, son sumas catastróficas, monstruosas. Entonces, ese déficit automáticamente se convierte en deuda pública. Ya. Porque el saldo neto de financiamiento que necesita el gobierno es exactamente el déficit. Entonces, nosotros tenemos desde 2008 con dos saltos fuertes en el déficit. Uno en el 2012, cuando el déficit fue 5.2%, y otro en el 2020. Que no se olvide, es el déficit del triunfo de Danilo Medina. Del proceso electoral 2012. Así lo dijo el presidente Fernández. Sí. Si no entienden por qué es el déficit, no entienden por qué ganaron. Sí, entonces, exactamente... hay otro gran déficit que fue el de 2020 por el tema de la pandemia de 7.6% del PIB, que implicó un aumento. Entonces, que lo acabamos ya de superar. Sí, ojalá que podamos ver una gráfica que tenemos, la primera, sobre la presión tributaria en la República Dominicana. Vamos a ver si el amigo nos ayuda. Sí. Si podemos ver esa gráfica, vamos a ver que nosotros en los últimos 24 años... La gráfica, por favor. Ok. Exacto. Ustedes pueden ver, es una gráfica. Nosotros hemos tenido en promedio en los últimos 24 años una tasa de presión fiscal de 13.1%. Presión fiscal. Presión tributaria. Bueno, ¿qué es eso? Es realmente dividir la cantidad de recaudaciones por impuestos que se obtiene sobre el Producto Interno Bruto. Okay. Entonces, el promedio de los 24 años, el punto más alto que ha llegado es 14.8, 2007, 2008, que fue a propósito de una reforma. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que se generan en la economía, exacto, el gobierno capta 13. Nada más. 3.10. 13, 14. Como puerto. Entonces hemos tenido una más alta, en el 2007, 14.8. Eso fue una reforma que se hizo en ese momento. Y la más baja en 2003, que fue luego de la crisis bancaria, que fue el 11.7 en los tres. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Y si vemos la segunda gráfica, entonces podemos ver a qué nos lleva eso. A esta relación de déficit. O sea, fíjese que hemos tenido prácticamente solo en el 2015. ¿Usted sabe por qué fue eso? Porque hicimos unas operaciones con con el Petrocaribe, que se imputaron 90,000 millones de ingresos por donaciones, y entonces usted ve que es lo único que está después. Todo. Y si seguimos viendo la siguiente gráfica, para que usted vea esto es ¿qué hemos estado haciendo con el sector deficitario, por ejemplo, eléctrico? Es decir, ¿qué está provocando el déficit? Esos son de los elementos. Entre el 2000 y el 2023, el gobierno le transfirió 13.850 millones de dólares a las empresas eléctricas deficitarias. Y eso se acumula a ese déficit que usted vio. Solo para este año. Para que mis amigos televidentes entiendan, el profesor nos está diciendo que usted, televidente, debe ese dinero en las operaciones de compra y venta que usted hace de electricidad, y eso se va acumulando. O sea, si usted quedó debiendo este año 1,000 pesos y el año que viene 1,000 más, ya lo que debe son 2,000, y así cada año se va acumulando. Entonces, en este año
están previstos 1.441 millones de dólares, 86.000 millones de pesos de los ingresos del gobierno que hay que transferirle al sector eléctrico. Porque ellos compran y venden y tienen déficit y entonces eso hay que cubrirlo. O sea, es un negocio que antes llamábamos de capa perro. Sí, entonces ese es uno de los elementos que se agrega al déficit. Y en una reforma hay que buscar chelito para eso. Sí, no, obviamente. Ese es uno de los puntos, porque es imposible que el gobierno pueda reducir en un año el déficit del sector eléctrico. Ahora, si esa reforma no plantea de manera en el mediano plazo ir reduciendo el déficit del sector eléctrico, dentro de pocos años habría que hacer otra reforma. Eso es el 35%, el 33% del déficit del gobierno. Pero tendríamos entonces que seguir, que dentro de un tiempo volver a hacer otra reforma. Y esos son de los elementos que la sociedad y el mismo gobierno y los sectores que interactúan en esto tienen que tomar el gobierno. Ese déficit, si vemos la siguiente gráfica, porque estos números son muy evidentes. Fíjese qué proporción ha representado el déficit de las empresas no financieras del gobierno y de la transferencia al Banco Central dentro de del déficit del gobierno central. ¿Qué es eso? Usted dijo de las empresas públicas no financieras y del Banco Central. Usted sabe que hay un conjunto de empresas de diferentes niveles, por ejemplo, las empresas del sector agua, del Estado, potable, que son del Estado. Empresas del Estado. Claro, el gobierno tiene que subsidiarla todos los años. ¿Y cuáles son las no financieras? Bueno, las que no están involucradas como Banco de Reserva y ese tipo. Eso es una diferencia que se hace dentro de la estructura del sector público. Entonces, esas empresas, conjuntamente con los subsidios que yo le transfiero al Banco Central para cubrir sus déficits, parte de los déficits que tienen todos los años, cubren. Subsidio es el dinero que hay que darle porque usted no lo produce. Porque no lo produce, tienen déficit. Entonces, yo tengo, de hecho, se está planteando en esta reforma crear un mecanismo a través de la reforma fiscal para obtener recursos para la capitalización del Banco Central. Cuando nuestros hijos quieren ir a una fiesta, pero hay que pagar y no tienen dinero y el padre se la da, el padre le está subsidiando la fiesta al exactamente hijo. Entonces, ahora el peso del déficit de esos sectores que están ahí ha sido en algunos momentos, para el 2023 fue casi el 62% del déficit del gobierno. Sí. Del gobierno. Sí, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Entonces eso pesa más que lo eléctrico. Sí, no, porque ahí están metidos los eléctricos. Ahí están los eléctricos. Sí, y la gente y las empresas públicas no que están las empresas eléctricas. Lo saludable sería saber dentro de todas esas empresas cuáles son las más deficitarias. Claro, entonces eso es parte de la reforma, pero una reforma que tú no la vas a hacer de la noche a la mañana. Tú tienes que empezar a introducir acciones concretas, prácticas, y es de la parte de reforma que el gobierno tiene en sus manos hacer, sin intentarse hablar con nadie, porque son sus responsabilidades. Exactamente. Entonces yo no puedo tener empresas, bueno, me dicen, bueno, las empresas de agua, que es un ejemplo que se pone, igual que la del sector eléctrico. Yo no puedo cobrarle el agua a la gente, yo no puedo cobrarle la electricidad, pero bueno, la gente en 4 o 5 botellones de agua que compre. Hay gente en algunos sitios que pagan 60 pesos de agua, pero compran 10 botellones de agua a 100. El gobierno ha dicho que no puede cobrar. La mayoría de los gobiernos rehuyen a este tipo de responsabilidades. ¿Pero no hacen el esfuerzo o es que es materialmente imposible? No es imposible. Exacto. Porque la gente bueno, aquí posiblemente se haya reducido mucho el tema de la falta de pago en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque el gobierno de alguna manera ha creado cierta estabilidad en el sector eléctrico, te están suministrando más o menos un buen tiempo de luz y la gente lo va a pagar conforme. Ahora, si tú no le estás suministrando el servicio o el servicio es muy malo, no lo paga, tú no tienes, exactamente, hay un círculo vicioso ahí que hay que romper. Es igual que si usted a un ejecutivo de una EDE le paga un sueldo alto, no importa sea deficitario o no, ¿qué esfuerzo va a hacer? No va a hacer ningún esfuerzo. Porque tiene sus ingresos seguros. Seguro, entonces ese tipo de problemas tenemos que resolverlo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estos déficits, siempre yo he dicho, aquí hay un problema de interpretación. El gobierno central, como tal, normalmente no tiene déficit.
Ahora, ¿qué pasa? Como está cargando con todos los déficits del resto del sector, o sea, lo descentralizado, las empresas no financieras, la financiera, el Banco Central, está subsidiando a todos esos entes. De hecho, entes en los cuales a veces hay sueldos de lujo que yo estoy cubriendo ese déficit a través de... Entonces son de los temas que tenemos planteados. Y en el caso, por ejemplo, ahora estamos viendo el caso de los asesores, que son salidas millonarias de fondos mensuales. Pero eso es a discreción del que dirige esa empresa. Sí, ahí vi una disposición. Entonces no debe ser así si el que paga es otro. Vi una disposición del Ministerio de Administración Pública que está tratando para pagar eso. Todo. Pero sin decir claramente. Sí, casi siempre se han hecho esfuerzos en esa línea. Ahí entonces intervienen. La política. Ya no el tema técnico. No. O sea, el MAP está resolviendo el problema técnico. Sí, sí. Ahora hay un tema de ese segundo componente que yo te digo, que es el que determina muchas cosas, que es el tema político. Entonces, y ahí, por ejemplo, el actual gobierno y el presidente tienen la oportunidad de ver cómo descontaminamos un poco la administración pública del clientelismo. Correcto. Obviamente, eso no lo vamos a resolver. Sí, pero se puede reducir. Pero sí yo debo dar señales de que la administración pública tiene que profesionalizarse, de que yo no puedo cada vez que hay un gobierno nuevo desmontar toda una burocracia de gente que tiene experiencia, que tiene capacidad, que es lo que le interesa fundamentalmente a su pueblo. Que pasaporte que funcionaba bien ahora no funciona bien. No funciona, y de hecho vi la directora acusando a los clientes. Exactamente. Que le dan sentido a esa oficina. La más absurda de las explicaciones que se han dado para justificar esos retrasos. Eso fue porque el presidente se quejó y dijo eso hay que corregirlo. Es que se puede corregir, por Dios. Y eso no está bien que sea. Pero estaba bien. Sí. Eso estaba bien. Entonces, ese tipo de cosas son de lo que yo llamo reforma administrativa, que no hay que hablar con nadie. Son acciones que tiene que tomar el Estado, el gobierno, el presidente y su equipo. Ellos no hablan para nombrar a nadie. Para corregir. Entonces, ¿qué tenemos en términos de lo que es los elementos fiscales? Si podemos seguir viendo. Pero vamos a hacer la pausa para que usted no se quede por la mitad. ¿Le parece? Excelente. Bueno, venimos a la parte final de este espacio donde estamos tratando el tema de la reforma fiscal y estamos viendo ahora el contexto que probablemente hace necesaria una reforma fiscal. Hacia ahí nos está llevando el profesor Nelson Suárez, quien va a continuar ahora con los detalles que nos faltan. Bien. Si podemos ver la siguiente gráfica, el control, sería excelente para ver. Ok, esto es un tema. Este es otro aspecto. Sí, pero que es lo que nos está llevando a decir que fíjese, esa es la evolución de la deuda pública. Profesor, ¿qué es deuda pública? Bueno, las deudas públicas son las obligaciones. Cuando yo debo sin apellido. Sí, fíjese que de hecho la ley 606 de crédito público establece lo que es el criterio de lo que es una deuda pública y lo que es una operación de financiamiento. Yo puedo tener operaciones de financiamiento dentro del periodo presupuestario que no son deuda pública. Son deuda pública cuando yo cierro mi ejercicio y no puedo cumplir con ella. Okay. Entonces tengo que mandarla automáticamente a crédito público para que el crédito público la ponga en su estado de deuda. Mandarla es como mandarle un documento, una carta, un memorándum. Sí, no hacerla. Decirle debo esto. Sí, el gobierno, por ejemplo, podría tomar prestado en enero 20.000, 30.000 millones de pesos. Y si lo liquida dentro del ejercicio fiscal. O sea, si lo paga. Sí, no es deuda. Ya, claro, si lo paga. Ahora, cuando yo cierro mi ejercicio y no puedo cumplir con obligaciones que he contraído, 5.000 millones, entonces eso pasa a deuda pública o a cuenta por pagar. Entonces ahí el gobierno enlista eso en un renglón que dice tengo que pagar esa deuda. Sí, es un stop, es una. Pero ¿por qué pública? ¿Por qué no deuda? Por ejemplo, yo he oído mucho hablar de deuda externa. ¿Qué diferencia hay entre deuda externa y deuda pública? Bueno, fundamentalmente la deuda externa tiene que ver con operaciones de crédito que el gobierno realiza con
entidades que tienen residencia en otros países fuera del territorio nacional. Y, por ejemplo, cuando el gobierno lanza una operación de bono por 2.000 millones de dólares y vienen los fondos de inversión de diferentes países y le dicen, mire, tengo 5.000 para usted. Y él coge los 2.000, eso es deuda eterna. Ahora, cuando yo voy al Banco de Reserva o al Banco Popular o al Banco BHD y le digo al gobierno, ya no se está usando tanto. Ahora prácticamente la deuda interna que está haciendo el gobierno es a través de títulos y bonos, etcétera, que tenemos la seguridad social. Bueno, le cuento, y esas son de las cosas que a veces hay que conocer para poder. Prácticamente el 95% de las operaciones que hace el mercado de valores de la República Dominicana es con títulos de deuda pública. Ya. Porque aquí no tenemos un mercado. Por eso dicen los gestores que eso ha subido enormemente en los últimos 10 años. Porque hay una correlación entre el endeudamiento del Estado y ese es el beneficio. Ese es el problema de la economía. Ya. Que hay canales que se interconectan. Entonces, exactamente eso que usted está diciendo, si usted ve el gráfico que tenemos ahí, de 10.000 millones en el 2000, ahora a marzo de este año tenemos 55.000 millones de dólares. 45 más. 45.000 millones más en ese periodo, se ha ido aumentando. Y ahí se ve que el aumento más drástico comienza 2020. En el 2019. En el 20 sobre todo. En el 20. Sí, un salto. Usted sabe que ahí tuvimos la crisis de la pandemia. Que los hubo un muchachos que están en el gobierno lo aceleraron. Sí, el gobierno, obviamente. Leonel entregó en el 20. Leonel no, Danilo. Si ya usted ve que es una tendencia, como dicen los estadistas. ¿En el 20 cuántos son? En el 20 son 44.600 millones. ¿En el 20? Sí. Pues entonces no ha habido tal. Sí, no, en términos netos le hemos aumentado cerca de 11.000 millones de dólares. Esos son en el periodo, en los 44 meses y medio que tiene el gobierno. Que del 8 al 20 es mucho, profesor. Sí, no, hemos acumulado. Por eso tomé como referencia 2008, porque es el punto de los déficits es interesante porque son distintos gobiernos. Sí, todos. Como el cuenta de los monjas, aquí no hay excepción. Exactamente. Entonces, usted dijo todos. Sí, eso es lo bueno del caso en la República Dominicana, que cuando estoy fuera, yo digo una cosa, y cuando estoy dentro cambio y digo otra. Profesor, dígalo mejor de esta manera, y perdóneme la observación. Cuando estoy fuera soy antideuda. Exactamente. Cuando estoy dentro, entonces, soy pro deuda. Entonces, como dice Miguel Seara, la deuda en sí no es buena ni mala. El tema es cómo usted utilice eso. Entonces, si seguimos adelante, fíjate ahora cómo caímos y tenemos ya 55.000 millones. Puedo hacer una observación. El criterio de que no hay deuda buena ni mala es muy polémico y me remite a mí a la vieja discusión de Julio César Estrella con el gobernador de entonces, Diógenes Fernández. El déficit comercial, decía él, debemos justificarlo siempre y cuando que las importaciones sean para bienes industriales, para generar riqueza. No sé, usted me lo dirá, pero he oído mucho que estamos cogiendo prestados para pagar lo que debemos. Exactamente. Entonces eso como que no debe ser muy sano. En vamos a ver ese gráfico. Y esto sí, fíjese el tema de la carga de la deuda. Esos son los intereses como porcentaje de los ingresos tributarios, que es otro tema que nos llama. Fíjese que antes, y yo siempre resalto a don Fernando Álvarez Bogal, que una vez me llamó, porque yo empecé a medir esto no como relación al PIB. Sí. Y de hecho, menciono aquí a otra persona, don Miguel Collado Di Franco, del CRES. Sí. Dijo un dato muy relevante los otros días. Cuando nosotros caímos en default en el 90, 80 y pico, con aquella crisis que tuvimos que ir a París a renegociar con el fondo, teníamos un 35% de deuda con relación al PIB. Ahora tenemos un 50 casi. Sí. Entonces, eso no me... Pero esto sí es importante. En el 2007 pagábamos el equivalente al 7.6% de los ingresos tributarios como intereses. En el 2024 eso es un 25%. Porque eso nos lleva directo al flujo de caja.
Y el señor Corripio dice que eso es lo importante. Eso es lo importante. El flujo de caja. El flujo, los comerciantes de verdad. Exacto. Dicen, es el flujo y el resultado. El resultado. No me hable de otra cosa, ni me venga. Hay otra, si menciono de nuevo a don Tony Isa Conde, él dice, yo empiezo a leer los estados financieros por abajo, por el resultado. Exacto. No por aquí, de que la activo pasó, dime cuánto, cómo fue. Exacto. Entonces, eso. Y hay algunos empresarios que dicen, ganamos eso. Sí, déjame ver los depósitos. A ver si llegó a mi cuenta. Y no tenemos lo que una vez en el momento de presupuesto llegamos a decir, por lo menos yo acuñé una frase de un amigo suyo que yo llamaba los fondos de Merán, que llevaba muchos libros en la oficina de presupuesto, y él tenía unos fondos virtuales de cuánto era la reserva, cuánto era que el presidente no lo va a tocar, pero Balaguer lo utilizaba todo, pero él lo tenía muy bien anotado en sus libros. Entonces esos son los fondos de Merán, le llamo yo. Esto mismo pasa con el tema. Nosotros estamos pagando un cuarto, el equivalente a un cuarto de los ingresos fiscales de los tributos que cobramos de intereses de la deuda. Eso es decir, que de cada peso que el gobierno cobra de impuestos, 25 centavos van para pagar los intereses, la usura, los intereses. Exactamente. La gente de los barrios, los populares, conocen bien eso porque ellos enganchan mucho, y hay un momento en que hay un pleito porque le dicen, no te voy a pagar, ya yo te he pagado 3 veces lo que eso no pasó en los 80, 90 con la crisis de la deuda, cuando entonces la gente de París dijeron, mira, pues yo te voy a rebajar esto y págame esto y no me dé esto y te anulo esto. ¿Por qué? Pero el país no se puede dar el lujo de llegar al momento en que yo caiga en un default. Bueno, ¿qué ventaja hemos tenido con esto? Hemos tenido una ventaja en el sentido de que como hay mucho capital en el mundo que no encuentra dónde tener alta rentabilidad, nosotros somos muy buenos pagadores. El Estado Dominicano. Sobre todo del 96 para acá. Exactamente. Alguien le dijo a los gobiernos del PLD, lo importante es mantener la deuda externa limpia. Y los que han venido después han seguido ese libro. Claro, y por eso le prestan tanto. Porque eso es lo que la calificadora me van a tomar en cuenta. Entonces, el tema que está planteado aquí, obviamente, es que para seguir con la estabilidad social y política que tiene el país, hay cosas que hay que arreglar, que no pueden seguirse acumulando, porque al final esto podría producirse en una situación de crisis, en una situación de shock, y entonces ahí se complica siempre la cosa. Vamos a esperar que no sea así. Ahora, creo que a usted le falta un poco por explicar. Me gustaría comprometerlo públicamente para ver si el próximo programa es una continuidad de esto. ¿Qué le parece? Podríamos hacerlo. Bueno, con mucho gusto, y le agradezco sobremanera esa generosidad suya en seguir compartiendo con nosotros estas enseñanzas ancladas en la realidad de República Dominicana. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.